Bueno, cuando empezamos a nosotros a analizar la moda, tenemos que entender que hay tres partes o tres fases de la moda. Una moda que va a ser denominada unimodal, en datos simples, el cual implica que solamente existe una moda. Y la moda es el dato que más se repite en la frecuencia. Tenemos el multimodal, que va a ser de una a dos modas o más. O sea, dos datos que se sobrepasen de los datos que estén menores. En este ejemplo, el caso número 2, tenemos el 20-25 porque el 20-25 se repiten dos veces. En cambio, los anteriores, ninguna se repite. Todos tienen uno, menos estos dos. Y esto se les denomina multimodal porque tenemos dos modas. Y en el caso 3, en donde de la frecuencia no cambia y sigue siendo la misma, o sea, 3, 3, 3, 3, 3, aquí no hay moda, porque no tenemos un dato más popular. Eso es lo que estamos buscando nosotros en la moda. Entonces, ¿qué es la moda? El dato popular o el dato que tenga mayor frecuencia. Caso 1, 30, porque 30 tiene 4 en su frecuencia, unimodal. Caso 2, 20-25, multimodal, porque el 20-25 tienen dos veces, aparecen dos veces, y los demás solo aparecen una vez. Y en el caso 3, tenemos el 10, 15, 20, 25 y 30, que aparecen tres veces todos. Por consiguiente, no hay moda. Ahora, cuando ingresamos a los datos de frecuencia acumulada, vamos a encontrar esta fórmula. ¿Esta fórmula para qué me sirve? Para encontrar la moda con datos agrupados. ¿Qué significa? Pues bueno, o sea, esto que miramos nosotros va a estar igual que lo que vimos en la mediana y va a significar LI, límite inferior, FI, frecuencia. El FI menos 1 va a ser la frecuencia anterior, FI más 1 va a ser la frecuencia posterior, AI va a ser la amplitud y la localización de la amplitud que va a ser límite superior menos límite inferior. O sea que en este caso va a ser una resta y el dato positivo es el que vamos a tener como amplitud. La fórmula se va a entender de la siguiente manera. Límite inferior más la frecuencia menos frecuencia anterior dividido frecuencia menos frecuencia anterior más frecuencia menos frecuencia posterior por amplitud. Ya con esto traducido, vamos a nosotros entonces a pasar a un caso o a un problema de distribuciones. Aquí ya tenemos nosotros lo que es localizado la distribución de frecuencias con datos agrupados. Entonces, hay un tip o hay un chivo que siempre hay que tener en cuenta y yo siempre recomiendo que se mantengan en la cabeza para que lo puedan localizar. ¿Y cuál es? Buscar el número más grande de frecuencia. Yo mi frecuencia tengo 4, 9, 3, 3 y 1. Entonces yo automáticamente digo que este 9 es el dato más grande. Y de esta fila, o sea que yo voy a tomar esta información como base principal y elemental para la localización de mi moda. Voy a tomar todo esto, vamos a marcarlo. Y de esta forma, yo me baso para sustituir términos. Recuerden de que aquí la fórmula es sustitución de términos. Voy cambiando cada letra por su valor numérico. Yo recomiendo, siempre se lo digo, o sea, siempre ando recomendando que realicen esta tablita. Esta tablita va a ser de bastante ayuda para localizar o para entender las fórmulas. Entonces, el límite inferior va a ser 15, la frecuencia va a ser el 9, la frecuencia anterior va a ser el 4, la frecuencia posterior va a ser 3 y mi amplitud va a ser 2. Ya con esto yo puedo empezar a modificar, o sea, cambio todo el nombre de la fórmula y sustituyo por los valores que éste contenga. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, vamos a poner acá. Límite inferior sabemos que es 15. Por consiguiente,
ponemos la sustitución de 15. 15 más frecuencia anterior, frecuencia que sería 9, frecuencia anterior sería 4. ¿Por qué? Porque aquí lo tengo. Entonces yo también recomiendo hacer esto. Pintamos el 15 para tener localizado qué estamos haciendo, qué estamos localizando. También puedo pintar el 9. Recuerden que esos son solamente para localizar qué estoy haciendo. Y la frecuencia anterior, que va a ser la que está antes. Obvio. O sea, esta. No utilizo nada de frecuencia acumulada, solamente la frecuencia. Ya con esto, yo lo que hago es copiar la misma. Tomo este dato y lo bajo. ¿Pero por qué? Porque tenemos lo mismo, frecuencia menos frecuencia anterior. La misma fórmula, solamente que tenemos la siguiente, frecuencia más, menos, ojo acá, frecuencia menos frecuencia posterior, que en este caso sería el 3. Si se dan cuenta, yo siempre ando pintando para tener una base más clara. Entonces, ya con esto, yo ya puedo operar. ¿Por qué? Porque ya no tengo letras, tengo números. ¿Y qué tengo que realizar? Pues bueno, primero los paréntesis. Al momento de realizar los paréntesis, yo voy a obtener el siguiente resultado. 15 más 9 menos 4 es igual a 5 y 9 menos 3 es igual a 6. Pero yo quiero comenzar con lo de arriba. No, señores, todavía no. Tenemos que ir por orden jerárquico. Primero paréntesis, después multiplicación, división y de último la suma y la resta. Por eso el 15 no lo tocamos para nada. Ya con esto yo digo lo siguiente. Bueno, 9 menos 5, no, 9 menos 4 es igual a 5. Ven acá. 5 y 5 más 6 es igual a 11. O sea, 5 onceavos por 2. Si se dan cuenta, ya empecé a sintetizar, ya empecé a reducir. O sea, de enorme se fue enchiquitando. Y ya con esta información, yo puedo decir lo siguiente. Como necesito encontrar una multiplicación, lo que voy a hacer es agregar un denominador. Entonces, el denominador 1 va a realizar una multiplicación de fracciones, en el cual yo voy a localizar un resultado determinado. Así que, digo, 5 por 2 es igual a 10 y 11 por 1 es igual a 11. Por consiguiente, me quedaría 15 más 10 onceavos. Ya con esto, yo procedo a convertirlos a números enteros y me quedaría 15 más 0.9. El resultado que yo voy a obtener acá de la suma va a ser el siguiente. O sea, 15 más 0.9 es igual a 15.9. Aquí hago una corrección. Con el otro grado yo decía que era 16, pero no, son 15.9, dado el caso que es 0.9. O sea, 0.9 más 15 es igual a 15.9. Entonces corrijo para aquel que haya visto el anterior y me diga, profe, pero es que ¿por qué yo 16.9 y aquí 15.9? Y es por ese caso, porque hubo un error, yo sumé 1.9 en vez de 0.9. Entonces, ya con esto, yo compruebo. O sea, ya se dieron cuenta cómo comenzó la fórmula, cómo se cambió. Utilicé todos los datos. Fui primero realizando paréntesis, 9 menos 4 igual a 5, 9 menos 3 igual a 6, mantengo lo de arriba, ya más adelante opero, 9 menos 4 igual a 5 y 6, y 5 más 6 igual a 11. Esta multiplicación le agrego un denominador, o sea, la vuelvo fraccionaria y expongo 15 más 5 por 2 dividido 11 por 1. Y me quedaría 15 más 10 onceavos, que esto a entero sería igual a 15 más 0.9. Y mi total va a ser 15.9. Comprobando, se establece que la moda tiene que quedar dentro de los dos límites, que no baje del límite inferior y que no sobrepase el límite superior. El límite inferior es 15, tenemos 15.9, estamos bien. Y el superior es 17,
15.9 es menor que 17. Por consiguiente, está bien hecho. Ahora, ¿cómo se miraría esto con con los demás términos solicitados? Pues bueno, tendríamos media igual a 16.8, mediana 16.33, que esto lo hicimos la semana pasada, y la moda, que sería 15.9. Ahora, ¿y qué pasa si aparece un 9 en este punto? Tenemos dos 9. Pues bueno, sería moda 1 y con la misma fórmula pasa a ser la moda 2. Solo que sustituyo los valores. O sea, digamos que aquí sería 9. Que sería 9, 3 y 1. Entonces aquí me quedaría 19 como límite inferior, el, el 9, el 3, 9, 3 más 9, 1. O sea, lo único que cambia son los datos. Puede pasar. O sea, tenemos moda 1 y moda 2, pero no cambia la fórmula. Y es muy poco frecuente o muy poco probable que aparezcan dos modas en un dato acumulado. Pero si aparece, lo que tiene que hacer es una moda con el dato 1, que sería la moda 1, y la moda 2, que sería con esto. Solamente utilizando los valores ya de la moda 2, no de la moda 1. Y de esta forma obtenemos la moda con datos agrupados.